Bueno, esta es una campaña muy interesante para mirar muchas cosas. En particular en esta zona hemos tenido un patrón de precipitaciones que realmente es muy interesante para ver techos, ¿no? Entonces, un poco la idea es eso, de charlar qué techos podemos esperar o estamos logrando en esta campaña en base a este clima tan particular que tuvimos y después discutir si estamos realmente cerca o lejos de esos techos, tratando de entender qué procesos del cultivo pueden explicar esa lejanía o cercanía. Bueno, y ahí es donde nosotros tenemos esa pregunta, ¿no? De cuáles son los techos que tenemos en las regiones, en las distintas regiones de Córdoba. Y obviamente ahí está el concepto de ambiente, ¿no? De la disponibilidad de agua, de los patrones de temperatura, de déficit de presión de vapor, que de alguna manera setean esos techos. Y después viene la pregunta de cuán lejos o cuán cerca estamos y qué podemos hacer para acercarnos más. Entonces, bueno, la idea de hoy es presentar investigación y experimentación que hacemos en nuestro equipo de ecofisiología de INTA Manfredi para mostrar cómo, haciendo un manejo especial de la densidad junto con la fertilización nitrogenada, la selección del genotipo, podemos obtener muy buenos rendimientos y sobre todo quiero dejar el concepto de productividad del agua, ¿no? Entonces es muy importante que en cada región se sepa con cuánta agua se cuenta y después de hacernos la pregunta si estamos maximizando la productividad del agua a través del manejo que le ponemos a nuestro maíz. En particular, esta campaña ha tenido varias características que son importantes de destacar. En primer lugar, hubo un patrón de precipitaciones poco frecuente allá por julio, agosto, que dependiendo de la localidad hizo una cierta recarga de suelos. Y eso fue un momento bastante importante porque el productor tenía que tomar decisiones acerca de hacer un maíz temprano o hacer un maíz tardío, ¿no? Entonces lo que nosotros pudimos ver primero es que hubo mucha variabilidad en cuanto a esa disponibilidad hídrica por precipitaciones y también hubo variabilidad en la toma de decisiones. Acá vamos a discutir durante la presentación para ver qué porcentaje de maíz temprano se hizo o de maíz tardío, para ver si el patrón de este año es similar a lo que se han hecho durante las campañas anteriores. Pero bueno, vimos que a veces, no en esta región en particular, cuando se toma una decisión de, por ejemplo, hacer un maíz temprano por haber visto ese pequeño pico de agua, se toma en realidad una mala decisión, porque después el patrón climático de la localidad se vuelve a manifestar como es y conduce, digamos, a momentos de estrés para el cultivo y bueno, y vienen ahí las penalidades sobre el rendimiento, ¿no? Entonces esta es una campaña especial en ese sentido, de alta variabilidad climática. En esta región en particular hubo mucha agua, pero otras regiones en el sur de Córdoba hubo sorpresa por algunas sequías marcadas, ¿no? Entonces, bueno, la idea también en la presentación es dejar ese concepto de los patrones climáticos para recordar cómo llueve desde un punto de vista histórico y cuánto llovió esta campaña para ver si es similar o se aleja de lo histórico. Y en particular en esta región, a los alrededores de Alto de Chipión, considerando que muchas veces el maíz se hace con doble propósito, la pregunta es qué se hizo, qué decidió el productor, si hacer un maíz temprano o hacer un maíz tardío, ¿no? Y después un poco cómo maneja, sobre todo el maíz tardío, si es un maíz tardío de primera o si es un maíz tardío de segunda, porque justamente ahí también hay aspectos muy clave para el manejo, en particular todo lo que es el manejo de la nutrición, que es necesario que repasemos, recordemos y sentemos base. Actualmente, con estos patrones hídricos de tantas precipitaciones, el potencial que se puede lograr en un maíz es muy alto, pero nosotros, aparte de conocer esos potenciales, necesitamos hacer un manejo propio de ello, ¿no? Entonces, en particular, discutir fertilización, la fertilización nitrogenada, porque al maíz le gusta mucho el nitrógeno, ¿no? Y bueno, son de alguna manera las interacciones entre ambiente, manejo y cultivo que tratamos siempre de abordar en estos encuentros en donde lo clásico y lo mejor es la interacción, ¿no? La idea un poco es entonces sentar bases de decir, bueno, en qué aspectos tengo que fijarme para la toma de decisiones, ¿no? Y la idea es nuevamente conocer los presupuestos hídricos,
en relación al agua que se acumula en los suelos antes de la siembra o los patrones de precipitaciones, los pronósticos que son tan importantes y también conocer los presupuestos nutricionales, ¿no? Este año no sabemos bien porque estamos recién terminando la campaña anterior, pero aparentemente vamos a estar en una situación de año niño. Entonces, bueno, pueden ser años cuando la disponibilidad hídrica es alta para justamente seguir explorando techos y la idea es esto, ver qué necesitamos para que el maíz se acerque a esos potenciales que son altos y que se conocen, digamos, a través de, por ejemplo, modelos de simulación para toda la región, ¿no?